en el curso de proyectos digitales y en esta ocasión, bueno, lamentablemente su tutor, Miguel Gómez, no va a poder acompañarnos, pero me da a mí la oportunidad de saludarlos a ustedes y también de saludar al grupo de expertos a quienes quiero extenderles mi agradecimiento por su tiempo, la preparación para acompañarnos en este segundo encuentro del curso de proyectos digitales. Y obviamente el objetivo de estas sesiones hemos cambiado un poquito la dinámica con la finalidad de reforzar las temáticas que son parte del curso y también tener este acercamiento, ¿no?, entre alumnos y expertos y poder compartir tanto los conocimientos y un intercambio de preguntas y poder resolver algunas dudas que se puedan presentar. Así que, bueno, el día de hoy nos acompañan tres expertos. Tenemos ya a Eduardo González, a Ramón y eventualmente se unirá al grupo nuestra colega y tutora Iris Palma y vamos a ir en orden. Así que, bueno, para adelantar el tema, vamos a dar inicio con Eduardo González. Eduardo nos va a hablar sobre tendencias tecnológicas, transparencia y acceso a la información pública. Y antes de darle la palabra, yo sé que ustedes tienen su biografía, pero brevemente resaltar que Eduardo es de nacionalidad chilena. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, tiene algunas otras especializaciones y maestrías, certificación en coach ontológico de la Universidad del Desarrollo. Y su experiencia profesional ha estado centrada en el sector público, y se me perdió, perdón, me perdí un poquito aquí, pero también tiene muchísima experiencia en la docencia, ha sido maestro y también participa en algunas conferencias tanto nacionales como internacionales. Eduardo ya trabaja muchísimos años con nosotros y pues es un gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias por el tiempo y adelante con la presentación. Bueno, en primer lugar, saludar a cada una de ustedes. En especial, quiero saludar a Betty y a Andrea, y a través de ustedes dar mis agradecimientos a la Escuela de Gobierno de la OEA por hacerme parte de este proceso de aprendizaje, que de verdad es un aprendizaje mutuo, tanto uno en su rol como espero de los alumnos también. Así que con la máxima apertura y felicitarles por este ajuste que le hicieron a la metodología. Yo creo que vemos caras también, que antes no veíamos solo nombres, así que felicitarles por ello a cada uno de ustedes, alumnos del curso. Bueno, y un cariñoso saludo también a Ramón, que he tenido la oportunidad de conocerlo y tener algunas experiencias de formación en México, en Costa Rica, en Santiago, en fin. Así que bien, sin más, como bien lo indicaba Betty, voy a desarrollar dos temáticas, ¿cierto?, que están contenidas en el curso de proyectos digitales para gobierno abierto. La primera de ellas eh, se refiere a estas tendencias tecnológicas que ustedes me dicen cuando ya esté proyectándose y La correctamente. vemos la presentación. Si gusta ampliarla con el Sí, botoncito de abajo. sí, lo hago en este instante. Ahí la deben estar viendo bien, seguramente. Perfecto, sí. Eh, la primera temática se refiere a tendencias tecnológicas, ¿cierto? Y rápidamente entramos en materia. En primer lugar, voy a hacer una referencia a este contexto tecnológico tan particular que nos toca experimentar como ciudadanos de este tiempo, ¿cierto? Somos de alguna forma privilegiados de estar en medio del bosque de la cuarta revolución industrial, y a veces, como estamos en el medio del bosque, no logramos hacer algunas distinciones de este proceso. Y la idea es mostrar un poquito rápidamente a qué se refiere este contexto, mostrar algunas de las tecnologías dominantes en este contexto, para finalmente bajar esta temática a lo que significa la formulación de proyectos de transformación digital del Estado en este contexto de transformación digital, de cuarta revolución industrial, y bajo el paradigma, obviamente, de gobierno. Rápidamente,
La temática de la cuarta revolución industrial, como seguramente están todos ustedes ya documentados e informados, es una temática global, ¿cierto? Que es motivo de reflexión, de estudios por distintos organismos nacionales e internacionales. La misma OEA, el BID, a nivel latinoamericano, han desarrollado bastante esta temática. Las Naciones Unidas, en fin, es una temática que ha sido motivo de reflexión. Y obviamente todos los países están avanzando en esta línea de ir adoptando este desarrollo vertiginoso de tecnología, ¿cierto? Sobre todo en el aparato público, que la idea, obviamente, que en esta ola no nos quedemos como aparato público bajo esta ola y nos pase más bien por encima. Yo traigo aquí a colación algunos antecedentes. Por ejemplo, eh, muestro acá la agenda digital del gobierno de España, de aquí al 2025, y en esta lámina lo que pretendo mostrar es cuál es el recurso principal que tiene este desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información. ¿Y cuál es ese recurso principal? De hecho, se le ha catalogado como el petróleo, el nuevo petróleo, ¿cierto? O el combustible de esta nueva economía, ¿ya? Que son los datos, ¿ya? Los datos están en el centro de esta transformación que tienen que están usando las tecnologías de la información y que están cambiando la forma de operar tanto del mundo privado como del mundo público. La cantidad de datos que se están generando crece de manera exponencial, tanto en el mundo público como en el mundo privado y a nivel de la misma ciudadanía. Solo como para uno tomar dimensión de esto, fíjense ustedes lo que señala esta agenda eh, digital del gobierno de España, señala que el volumen de datos generado hacia el 2018 correspondía a 33 zettabytes y se estima que al 2025 va a ser de 175 zettabytes. Y abajo hay una suerte de conversión de qué significa esto, y la verdad es que nos cuesta a nosotros dimensionar de qué volumen de datos estamos hablando, ¿ya? Pero sí podemos señalar que lo más importante que está ocurriendo, dada esta generación vertiginosa de datos, es que hoy día existen las tecnologías para procesar estos datos, que eso es como el elemento más significativo de este fenómeno. Crecen mucho los datos, pero también hay tecnologías que permiten tratar o administrar, procesar estos datos y datos no necesariamente estructurados, sino que también datos no estructurados. Y en plena pandemia se da otro fenómeno interesante de observar, ¿ya? Que es el que estoy mostrando aquí en esta lámina, donde muestra, por ejemplo, cómo, usando una referencia del caso chileno, por ejemplo, y del caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en plena pandemia, en 3 meses se creció en lo que venía creciéndose durante 10 años en materia de penetración del comercio electrónico, del e-commerce. Es decir, la pandemia lo único que ha venido a hacer es acelerar este proceso de adopción de tecnología y extenderlo en grandes números de la población, porque obviamente este crecimiento explosivo del comercio electrónico lo genera, lo activa la población, la ciudadanía. Por lo tanto, estamos en presencia de un uso más intensivo, ¿cierto?, de las tecnologías de la información por parte de la ciudadanía, ¿cierto?, en estos medios digitales, cosa similar y podemos observar en cada uno de los países. Yo obviamente tengo aquí una cifra muy reciente que se publicó hace un par de semanas atrás acá en Chile, lo mismo, las ventas de e-commerce, fíjense ustedes cómo crecen rápidamente, gatillados precisamente por el fenómeno de la pandemia. Y según el BID, ¿cierto? Cuando se refiere a esta cuarta revolución industrial, señala que estos cambios son especialmente transformadores y señala tres diferencias respecto a las 3 revoluciones anteriores. Pensemos que cuando hablamos de revoluciones industriales nos estamos refiriendo a la revolución de la electricidad, a la revolución del vapor, en fin, donde se transformaron las sociedades en su momento, pero esos procesos de cambio fueron un poquito más graduales y tomaron hasta décadas en irse consolidando.
En cambio, esta cuarta revolución industrial tiene como una de sus características la velocidad de los cambios. Si ustedes se remontan hacia y miran hacia 10 años para atrás, 10 años atrás, por ejemplo, el uso de la nube, del cloud computing, el concepto de Big Data, plataformas que hoy día son absolutamente cotidianas en nuestro uso, como Uber, no sé, Spotify, no sé, una serie de plataformas globales, o eran incipientes, pero, o aún no se desarrollaban, incluso profesiones, ¿cierto? U oficios, tampoco existían en su momento, y hoy día, hoy hemos incorporado totalmente a la normalidad una serie de aspectos propios de la velocidad de los cambios. Otro aspecto relevante que señala el BID es que además estos cambios no se refieren solo a cambios en materia en el ámbito digital, por ejemplo, como señala aquí la lámina, en inteligencia artificial, sino que también hay cambios que se están produciendo en otros ámbitos, en el ámbito físico, en el ámbito biológico. Y finalmente, un aspecto que señala, que intenta caracterizar este momento histórico que estamos viviendo como humanidad, es que estos cambios eh, innovan sistemas completos, sistemas enteros. En el fondo se ha creado un ecosistema de tecnologías que están transformando modelos de negocio completos. Pensemos en el concepto de Airbnb en su momento, en el concepto de Netflix, por ejemplo, por nombrar un par, cómo se han transformado industrias completas a partir de estas tecnologías de la información. Eh, y cuando hablamos de tecnología nos estamos refiriendo a un espectro, a un catálogo, ¿cierto?, de tecnologías que son bastante identificables y que cada vez están más en lo cotidiano, en nuestra experiencia como ciudadanos. Por ejemplo, cada vez más tenemos experiencias con plataformas que usan la inteligencia artificial, ¿cierto? Cada vez más estamos más familiarizados, quizá un poquito más rezagados, porque lleva un pequeño rezago en el tiempo de maduración, la tecnología del blockchain, que nace en el mundo de las criptomonedas, pero hoy día es una tecnología que se usa y que usan los gobiernos y que usan los gobiernos de Latinoamérica, por ejemplo, para exponer datos, ¿cierto? Estadísticas, de modo de generar confianza en la ciudadanía, porque es una tecnología que favorece a generar confianza por la inmutabilidad de los datos, ¿cierto? La Internet de las cosas, que esta posibilidad de poner sensores en distintos objetos físicos y esto generar información, etcétera, etcétera. Ahí pueden ver un catálogo ustedes de distintas tecnologías y algunas las tenemos incorporadas absolutamente a la normalidad. Para mí, un gran facilitador y un gran habilitador para el sector público a distintos recursos, servicios, es la nube, ¿ya? El cloud computing. A través de la tecnología de la nube podemos habilitar una serie de servicios que en otras circunstancias habría sido muy difícil y hoy día sí son habituales de uso. Y bueno, la impresión 3D, la robótica, en fin, eso es un ecosistema. Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial no estamos refiriendo a una tecnología en particular, sino que a un sistema y el sustrato que está operando acá son precisamente los datos. ¿Y qué dice el BID respecto al sector público? Lo que señala y las tecnologías que surgen en la cuarta revolución industrial pueden contribuir a que los gobiernos mejoren sus servicios, ¿cierto? Disculpen, ¿cierto? De forma significativa, ¿ya? Potenciando incluso un servicio mucho más, servicio público más efectivo, colaborativo, transparente y democrático. Es decir, es una oportunidad que tenemos como instituciones del Estado. Solamente a modo de distinción, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos estamos refiriendo a un conjunto de disciplinas que están dentro de este paraguas de la inteligencia artificial. Hay algunos servicios de inteligencia artificial que están mucho más maduros y adoptados también por el sector público, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Y ahí cada vez más servicios implementan, por ejemplo, chatbot para interactuar, ¿cierto?, con la ciudadanía y dando respuestas 24/7 con cierta precisión. Por ejemplo, el reconocimiento de voz, en fin, una serie de tecnologías que
No me voy a referir, obviamente, por razones de tiempo a cada una de estas ramas, pero son tecnologías que cada vez están más accesibles para los servicios públicos, y en qué modelo, incluso en un modelo de nube donde yo no tengo que incurrir en grandes inversiones, sino que uso el servicio, ¿ya? Otra disciplina que está bastante desarrollada y adoptada por los distintos servicios, por los servicios públicos en nuestros países, es el Machine Learning, quizás el concepto que más, estamos familiarizados, es precisamente esta tecnología que permite construir modelos predictivos a través de gran cantidad de datos, y con eso, ¿cierto?, podemos mejorar la aplicación de políticas públicas. Y hay otras tecnologías que han estado un poquito cuestionadas, pues que carecen todavía de precisión importante, como por ejemplo es el reconocimiento de objetos y ¿cuánto se llama? Todo el mundo, todo el tema de la videovigilancia. Si bien es una tecnología que está disponible, pero no está del todo madura, e incluso hay bastante cuestionamiento a su aplicación. En particular, cuando vemos qué está ocurriendo en el sector público, eh, saco a colación acá un estudio que hace Gartner, que es una consultora global, ¿cierto?, que monitorea este fenómeno de las tecnologías de la información, y Gartner señala cuáles son las principales tendencias tecnológicas de orden estratégico para los gobiernos, ¿ya? Y en general, ¿qué es lo que están señalando estas tendencias? Por una parte, se debe avanzar en la modernización de forma acelerada de todo lo legado, de todo lo antiguo, pues con ocasión de la pandemia nos vimos en la necesidad, por ejemplo, de irnos a trabajar desde la casa, y muchas organizaciones no estaban preparadas y en condiciones para enfrentar ese desafío que ocurre el 2020. Por lo tanto, ahí se nos hizo muy evidente la necesidad de acelerar el proceso de modernización de todo lo legado, todo lo antiguo, plataformas que están hace varios años en nuestros servicios públicos. Y ahí hay cifras que señalan qué es lo que se está proyectando en esta materia. Otro aspecto que es el gran habilitador, a mi juicio, de procesos de modernización y posibilidades también de incorporar tecnologías de este tipo en los servicios públicos, este concepto, esta tendencia de llevar todo a la nube como servicio. Todo, cualquier cosa que ustedes se imaginen. Un software de atención de público, la telefonía IP, un software de machine learning, una plataforma de videoconferencia. Todas estas cosas no hay que estar incurriendo en grandes inversiones, sino que hay que adoptarlas en una lógica de nube. Y yo creo que es un gran, como lo señalé anteriormente, un gran habilitador de estas posibilidades de incorporar tecnología. Y así hay otras tendencias en el mundo público. La identidad digital clave, en pleno periodo de cuarentena, fue clave el uso de técnicas de identidad digital. Y por mencionar la última en esta lámina, avanzar en la capacidad de analizar datos, ¿ya? La analítica operativa, donde los distintos gobiernos están avanzando en esa línea. Tanto es así que hace un tiempo atrás la revista Harvard Business Review señaló que el cientista de datos era la profesión más atractiva del siglo XXI. ¿Y cuál es esta profesión o este oficio que se está creando tanto en el mundo público como en el mundo privado? Es un nuevo rol, un rol que combina, ¿cierto?, las capacidades tradicionales de análisis estadístico con la adopción de nuevas tecnologías, como por ejemplo de Machine Learning, ¿ya? Y de algoritmos predictivos. Y se está desarrollando toda una disciplina de profesión en este ámbito en las distintas organizaciones públicas como privadas. Y como señalábamos, lo que está produciendo este uso acelerado de tecnología es producir grandes transformaciones. Solo por mencionar aquí en una sola imagen de qué estamos hablando, de qué calado, de qué profundidad son los cambios. Esta es una imagen, por ejemplo, que de una cabina de atención en salud en China, ¿ya?, donde podemos observar a la persona que está en una teleatención con un médico, ¿es cierto? Pero además, a través de Internet de las Cosas, se están
capturando una serie de sensores, como la presión, la temperatura, en fin, propios del mundo de la salud, y el médico ahí se puede formar una opinión mucho más completa y acabada que solo la atención visual con el paciente, y según lo que indique el médico, ¿cierto? Al lado, en la misma cabina, está el expendio de los medicamentos para tratar lo que corresponde a tratar. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de que esta cuarta revolución industrial está transformando la forma de hacer las cosas y cambiar absolutamente los modelos de operación. Eh, Sin embargo, regularmente vemos cómo, sobre todo organizaciones globales, van dando señales de ir regulando este desarrollo tan vertiginoso que tiene la tecnología hoy día, ¿ya? Así como, por ejemplo, podemos apreciar acá cómo la Organización Mundial de la Salud evacúa guías estándares y buenas prácticas donde se antepone el uso ético, ¿cierto? Y los derechos de las personas, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial. Eh, en el mundo de la transparencia se está hablando mucho de lo que es la transparencia algorítmica, que cómo opera el algoritmo que está tomando incluso decisiones. En fin, hay ciertas guías y estándares que hay que adoptar para una correcta implementación de este tipo de tecnología. Perdón. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en una encuesta que se hace con cierta periodicidad, a altos líderes empresariales en la visión de lo que es la adopción de estas tecnologías, eh, eh, se les presenta la pregunta de cuáles son las principales barreras para la transformación digital. Fíjense ustedes que hacia el año 2016 las barreras principalmente tenían que ver con falta, ausencia de recursos, carencia de profesionales especialistas, del conocimiento, de asesores en este tema, ¿ya? Y solo en categorías posteriores aparecía la privacidad de datos, por ejemplo, o la seguridad de la información. Y hacia el 2018, pre-pandemia incluso, ya se veía que estas carencias de conocimiento, de recursos para adoptar esta tecnología, ya estaba siendo superado, y más bien las barreras dicen relación principalmente con temas de privacidad de los datos y preocupaciones por temas de seguridad. Ahora, cuando pensamos en la transformación digital del Estado, aquí rápidamente, y con esto ya voy terminando, eh, rápidamente, ver eh, cómo estamos como región, por ejemplo, respecto a países OCDE, y en relación a los países OCDE, por ejemplo, tenemos países que destacan en este indicador, el índice de gobierno digital, como por ejemplo Colombia, se destaca tiene un lugar destacadísimo en el tercer lugar, ¿cierto? Eh, en la adopción de tecnologías de la información, y podemos ver cómo otros países como Uruguay, Brasil, ¿cierto? También tienen un desempeño importante en esta materia. Eh, y por ejemplo, en un estudio que evacuó el BID, también muestra cómo los países, es respecto a 12 países de la región, que están señalados ahí, cómo han ido avanzando consistentemente, primero en formulaciones de estrategias digital, luego en formulación de estrategias de datos, y hoy día también los países han ido avanzando en la formulación de estrategias de inteligencia artificial. Eh, en Chile recientemente se promulgó la política de inteligencia artificial, en fin, y otros países como Colombia, en fin, Uruguay, ya tienen su estrategia totalmente desarrollada, y otros están en pleno desarrollo. Pues es como, llamémoslo, un tanto inevitable, ¿cierto?, adoptar subirse a esta ola de la cuarta revolución industrial. Y para finalizar, eh, entonces cuando nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a abordar un proyecto digital en el marco del gobierno abierto, yo he construido esta representación que pretende sintetizar lo que voy a señalar a continuación. Todo proyecto digital que estemos pensando en formular, ¿cierto? Tiene que estar bajo el paraguas de los estándares y los principios que se promueven desde gobierno abierto. Transparencia, el proyecto digital debe favorecer la transparencia, ¿cierto? La rendición de cuentas,
en su proceso debiéramos asegurar la participación ciudadana, incorporar elementos de innovación pública, favorecer la colaboración tanto con el ciudadano, pero también horizontalmente, transversalmente, con otras organizaciones del Estado, por ejemplo, en el intercambio de datos, y niveles superiores incluso de participación del ciudadano en el diseño de los servicios digitales, tanto en el codiseño como en la co-construcción. Ese es el paraguas que debiera tener todo proyecto tecnológico que impulsemos desde los órganos de la administración pública. ¿Ya? Ese es el paraguas. ¿Sobre qué pilares? Por una parte, los pilares que nos ofrece esta transformación digital, ¿cierto? Y la cuarta revolución industrial. Hemos visto el abanico de tecnologías que están disponibles, algunas mucho más accesibles que otras, obviamente, pero están disponibles. Ya no, las barreras se han mitigado bastante para acceder a estas tecnologías. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay un pilar fundamental. Y el otro pilar importante es la protección de datos personales, dado que hoy día las administraciones del Estado lo que están haciendo es administrar cada vez más datos de los ciudadanos. Hay que elevar los estándares en materia de protección de datos personales y respetar las normas de nuestra legislación en cada uno de nuestros países en materia de protección de datos personales. Y sobre un piso seguro, ese piso seguro que le da confianza tanto al tomador de decisiones de hacer proyectos de transformación, por ejemplo, al alcalde, por ejemplo, al ministro, por ejemplo, a cualquier autoridad jerarca, jefe de servicio, es darle garantías en materia de seguridad de la información y ciberseguridad. Ese es el contexto en el cual debiéramos formular todo proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos garantizar los derechos digitales de los ciudadanos. Y con eso cierro. ¿Cuáles son esos derechos? Todos los países están reflexionando respecto a los derechos que tienen los ciudadanos, cuáles son sus derechos digitales. Aquí hay un catálogo de 25 derechos enunciados en la Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía de España, ¿cierto? En el ámbito de los derechos de la libertad, en el ámbito de la igualdad, en fin, en el ámbito laboral, y ahí ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, cada vez tenemos más distinciones, ¿cierto?, en materia de derechos ciudadanos en el ámbito digital. Con eso termino este primer bloque, espero no haberme excedido. Me gustaría que Betty me señalara si me excedí demasiado porque no tomé control del tiempo. No, vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Tienes otra? Sí, vamos bien, Sí, pero ¿tienes la continuidad sí, de tengo otra? la continuidad. Sí, Ok, vamos. perfecto. A Y la menos que otra, mientras tú pones la presentación, no sé si alguno tiene alguna pregunta que gusten que se conteste en este momento, si no podemos avanzar con la siguiente avanzamos. presentación. Avanzamos. Quedo atento. Si hay alguna pregunta. Perfecto. Ahí la están viendo completa, ¿cierto? Eh, lo que hemos hecho entonces, hemos identificado el contexto y cuáles son los principales ejes que nos permiten formular un proyecto digital en el marco del gobierno abierto, ¿cierto? Y mostré la casa que el paraguas lo constituye el gobierno abierto. Y gobierno abierto, uno de los pilares del gobierno abierto es la transparencia y el acceso a la información. Es otra de las temáticas que estamos desarrollando en el curso. Acá igualmente lo que he preparado es una presentación que apunta ojalá también a resolver las dudas que ustedes plantearon en el foro, así como en el caso anterior, y bueno, igualmente vamos a tener una instancia posterior para preguntas. Vamos entonces, me voy a referir muy brevemente al contexto de gobierno abierto, a los pilares del gobierno abierto para luego entrar a describir este pilar de la transparencia y acceso a la información pública, que en nuestros países se ha convertido en una política pública. Todos nuestros países, prácticamente con muy contadas excepciones, no tienen una ley de acceso a la información pública. Y lo otro, cosa importante, entre cada país las leyes son bastante similares, por lo tanto, cuando vemos la ley mexicana, la ley chilena,
en fin, cualquier ley de acceso a la información, nos vamos a dar cuenta que prácticamente abordan las mismas temáticas con algunas diferencias a las cuales me voy a referir, para finalmente abordar los desafíos. ¿En qué contexto se desarrolla la política pública de transparencia y acceso a la información pública? Es uno de los pilares del gobierno abierto. Yo diría, hay un aspecto muy decisivo, pero también que nos plantea una alerta, ¿ya? Y esperamos que esta política pública de transparencia eh, venga a revertir este fenómeno, que es un fenómeno generalizado en la región, que es el fenómeno de la desconfianza, ¿ya? Nuestros países están experimentando una acentuada desconfianza ciudadana de lo público. Por ejemplo, aquí está el barómetro global de la corrupción de América Latina y el Caribe, ¿ya? Un estudio que se hace regularmente y señala estos datos que son brutales. El 21% de las personas solamente confía en sus gobiernos, el 27% de las personas solamente confía en los tribunales, el 33% de las personas tienen confianza en la policía, en fin. También la ciudadanía desconfía de la información pública, ¿ya? No, o sea, tenemos un problema serio, serio de desconfianza ciudadana, que es el principal contexto en el cual se desarrolla esta política pública de transparencia. Fíjense ustedes lo que muestran, y, perdón, y discúlpeme que me refiera solo en algunos casos a estadísticas chilenas, pero también las complemento con estadísticas de Brasil y de México, un poco para mostrar una visión un poquito más general. Pero aprecien ustedes este fenómeno particular en Chile, en los niveles de confianza en el sector público y en el sector privado. Bueno, estos niveles de confianza hacen que en nuestro país estemos cambiando las reglas del juego. De hecho, estamos en pleno proceso constituyente para crear una nueva constitución, y esto es porque la ciudadanía no confía de lo público, presenta una gran decepción en general del rol que están desempeñando las instituciones. Este juicio se ve relativamente atenuado, ¿ya? En niveles socioeconómicos un poco más altos, con educación superior, en fin, como se aprecia en esta lámina, pero sin embargo los datos son similares a lo que les mostré en el barómetro. O sea, estamos en el promedio en este país. Y si nos vamos a México, estamos hablando exactamente del mismo fenómeno, ¿ya? Los niveles de confianza, ¿cierto?, que manifiesta la ciudadanía en México respecto a la información, fíjese respecto a los partidos políticos, a los fideicomisos, en fin, estamos experimentando lo mismo, situaciones de desconfianza ciudadana respecto a lo público, y lo que es preocupante, eh, porque esto gatilla fenómenos sociales que en algunos casos son un tanto incontrolables. En algunos países como el nuestro, ¿cierto? Y otros de la región han vivido verdaderos estallidos sociales, producto de este desencanto ciudadano con lo público. Y cuando se pregunta en particular por el acceso a la información pública, también hay barreras, brechas importantes. Se reconoce en general el proceso de acceso a la información pública como un proceso dificultoso y lento. Y acá son exactamente, prácticamente los mismos resultados en estas mediciones que se hacen en Chile como en México. Fíjense usted en el caso chileno, ¿ya? Los datos se refieren al 2020, pues la encuesta es anual, y los datos del año 2021 aún no se han publicado, por lo tanto por eso no los tengo actualizados, pero estamos hablando de que porcentajes muy menores de la población encuentra que los procesos son fáciles y son expeditos. Lo mismo ocurre en México. Estamos hablando de una evaluación, una percepción ciudadana muy crítica respecto a esta política pública, de la transparencia y el acceso a la información pública. Sin embargo, se da la paradoja del sentido de utilidad que expresa el ciudadano respecto a la información pública. Por ejemplo, en un estudio acá de México, donde la mayoría de las personas manifiestan que el acceso a la información pública ayuda a los gobiernos a que sean más transparentes, ayuda a que uno se pueda informar de lo que está haciendo el gobierno,
¿ya? Es decir, existe una expectativa positiva frente al derecho, frente a un juicio respecto al proceso, a la confianza que se tiene de la información. Y esto mismo ocurre en Chile, donde, por ejemplo, la mayoría de la población le da un sentido de utilidad a la información pública, donde señala que el acceso a la información es útil, es beneficioso, es necesario. El 66% considera que el acceso a la información fomenta la participación ciudadana. Es decir, hay una valoración del derecho, sin embargo, hay un juicio negativo respecto a la institucionalidad y a la misma información. Hay una paradoja que yo creo que constituye una gran oportunidad. Por eso es que cuando hablamos de gobierno abierto, ¿cierto? Y el enfoque gobierno abierto, que es un enfoque de ciudadano céntrico, poner al ciudadano en el centro del quehacer, eh, se hace cargo de esta problemática de alguna forma, ¿ya? De modo de tanto apoyarse en el pilar de la transparencia como de la participación y la colaboración, ¿cierto? Para eh, tener un mejor juicio y una mejor relación entre el sector, el mundo público y la ciudadanía. No voy a profundizar en definiciones de gobierno abierto, solo traigo dos, y solamente traigo dos porque una es muy representativa de la región, que es la que se formula en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, en la 17ª Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de la Administración Pública, ¿ya? Y otra más ciudadana, que es la que está en Wikipedia, y en ambas definiciones de gobierno abierto se pone énfasis en los pilares: transparencia, participación, colaboración, innovación pública, rendición de cuentas. Cuando estamos hablando de gobierno abierto, estamos hablando precisamente de un nuevo paradigma de hacer gestión pública en base a estos pilares. Y ahí surge entonces cómo esta política pública de transparencia se alinea con esta visión ciudadano-céntrica. ¿Por qué? Porque la transparencia tiene en general una promesa muy declarada, ¿cierto? Eh, y una convicción de la opinión pública de que respecto a que en la medida en que las organizaciones públicas sean transparentes, esto favorecerá a su legitimidad y a su credibilidad, eh, obliga a las instituciones públicas a hacer mejor las cosas, pues en cualquier momento el ciudadano me puede pedir información, por lo tanto tengo que mejorar mis estándares de gestión documental, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, Cuando hablamos de la política pública de transparencia y del sistema de transparencia y acceso a la información pública, esta se formula en base a distintos componentes que se señalan aquí en la lámina. El principal fuente de este derecho de acceso a la información pública son precisamente las fuentes normativas, en algunos casos la adopción de convenios internacionales, en otros casos en nuestras constituciones, y en la mayoría de nuestros casos a través de legislaciones, de leyes de transparencia y acceso a la información. Esas son las fuentes de este derecho. Los instrumentos básicamente son dos: la transparencia activa y la transparencia pasiva. Esto establece obligaciones a los sujetos obligados, y aquí nuestras legislaciones difieren entre país y otro. Incluso, por ejemplo, en algunos países abarca sindicatos, que son receptores de fondos públicos, y se amplía incluso a empresas privadas que implementan servicios públicos, ¿ya? Y en otros casos solamente abarca a instituciones públicas propiamente, ¿ya? Estas legislaciones establecen también quiénes son los portadores del derecho, quiénes son los ciudadanos portadores del derecho, y por ejemplo en nuestras legislaciones incluso puede solicitar información una persona en incógnito, llamándose Patricio Donald, puede estar privado de libertad, puede ser un extranjero, en fin, es de una legitimidad bastante amplia este derecho. Y el órgano garante, quizás acá también nuestras legislaciones difieren de un país a otro, porque en algunos casos el órgano garante es un órgano creado especialmente en el marco de esta legislación,
y en otros casos la función de órgano garante se le asigna a una institución ya existente, tanto dependiente del Poder Ejecutivo como autónomo. Eh, por ejemplo, a mi juicio, una de las claves que tienen estas normas es precisamente este órgano garante y cuáles son sus facultades y sus características. Y en nuestra región hemos adoptado todos los modelos posibles. La creación de un órgano autónomo, en el caso mexicano, incluso este órgano autónomo tiene reconocimiento y autonomía constitucional. En el caso chileno es solo autonomía legal, por lo tanto tiene competencias acotadas, no puede controlar a otros poderes del Estado, ¿cierto? En el caso hondureño y en el caso de Salvador, lo mismo, son órganos autónomos. En otros lugares, la función del órgano la desarrolla los tribunales de justicia, Costa Rica, por ejemplo, incluso en algunas legislaciones que, dicho sea de paso, funciona bastante bien, el caso uruguayo, el órgano autónomo está dentro del mismo gobierno. Y acá uno podría pensar que la facultad sancionatoria que pueda tener el organismo autónomo se puede ver inhibida si es que tiene que aplicar sanciones a una autoridad de gobierno, pero si uno ve el caso uruguayo, una legislación que funciona bastante bien. ¿Y esto por qué se hace? Y se crea este órgano autónomo, pues es para que este derecho pase de lo meramente declarativo y tenemos una muy buena ley y pasemos a un derecho realmente efectivo. ¿Qué dice la ley modelo 2.0 donde participó y coordinó este proceso la OEA, ¿cierto?, en esta materia? Por ejemplo, respecto al órgano autónomo, les invito a leer la ley modelo 2.0, que representa como un aprendizaje colectivo de los países de la región en esta política pública, después de ya varios años de implementación en los distintos países. Por ejemplo, el proceso de aprendizaje muestra que el órgano garante debiera estar establecido por ley, debiera ser autónomo e independiente, especializado, dotado de capacidad sancionatoria. Ahí está el artículo 56. Por ejemplo, respecto a los comisionados que funcionan en estos órganos garantes, que dice la ley modelo, los comisionados deben desempeñar sus funciones de forma exclusiva, por lo tanto en tiempo completo. Y uno, al analizar esta ley modelo con la ley de cada uno de nuestros países, inmediatamente se pueden apreciar brechas que tenemos en nuestras legislaciones y debiéramos acercarnos al estándar que nos está señalando la ley modelo 2.0 de acceso a la información pública. Y para ir finalizando, ¿cuáles son los desafíos que tiene esta política pública? Uno de ellos, y yo diría quizás el más preocupante de todo, muy derivado de con lo que arrancamos, con esta situación esta situación de desconfianza ciudadana respecto a lo público, ¿ya? Uno es, llamémoslo, la elitización del derecho. Aquí yo muestro tres fuentes: mexicana, chilena y brasileña, y observen lo categórico que son los datos. Por ejemplo, en el caso chileno, el 82% de los solicitantes de información tienen educación universitaria. En el caso mexicano, estamos hablando exactamente lo mismo: el 60% tiene un nivel educacional, ¿cierto?, de licenciatura, y un 25% de posgrado. Es decir, la gente que está ejerciendo efectivamente el derecho de acceso a la información pública en nuestros países es mayoritariamente gente cualificada, ¿cierto?, que conoce de su derecho, por lo tanto lo ejerce en plenitud y en propiedad, ¿ya? Y uno observa las brechas hacia sectores con menor formación educacional o derechamente sin educación. Aquí hay claramente un enorme desafío que tienen nuestros países en materia de ejercicio del derecho efectivo. Y si a este agregamos el nivel de desconocimiento que tiene la ciudadanía de a pie, así llamamos en nuestro país, bueno, y en varios países de la región, a las personas, ¿cierto?, comunes, ¿cierto?, que no saben de la existencia de este derecho, por lo tanto, no lo ejercen en propiedad, y ellos mismos adoptan una relación bastante asimétrica cuando van a requerir información a cualquier organismo público, sea este un municipio, un ministerio, pues no saben que son portadores de un derecho y no lo ejercen como tal. Obviamente que aquí hay que avanzar significativamente.
Esto deriva inmediatamente en otro desafío. ¿Cómo mostramos este derecho a la ciudadanía para que lo ejerza en plenitud? Yo creo que una de las mejores opciones que al menos he observado, porque se ha hecho de todo en materia de difusión, ¿ya? Televisión abierta en algunos países, trabajo con los niños, educación cívica con los jóvenes, eh, pero para mi juicio uno de los mecanismos más efectivos es mostrar este derecho como un derecho llave, como un derecho instrumental. No es un derecho, no es un fin en sí mismo el derecho al acceso a la información pública, sino que es un derecho que habilita otros derechos que le hacen mucho más sentido a la ciudadanía. Por ejemplo, el derecho a la educación, a la seguridad, a la salud, a la vivienda. Usar el derecho de acceso a la información para acceder a estos otros derechos como un derecho ya. Ese es uno de los mecanismos que principalmente, creo yo, ayudan a revertir la situación que acabo de mostrar en materia de datos. Otro de los desafíos menores, y aquí no me voy a explayar más de la cuenta, porque para eso hay un tema especial que Iris lo va a desarrollar, es alinear la transparencia con la agenda de gobierno abierto realmente y salir de esta visión estrictamente normativa, ¿cierto? Y un tanto leguleña, y mostrarla de forma mucho más ciudadana. Por lo tanto, acercarse a los principios de gobierno abierto y en particular de datos abiertos. Y acá, solamente muy rápidamente, cómo evolucionar hacia una transparencia proactiva. Es decir, el legislador pensó en una transparencia activa en su momento y estamos los distintos servicios públicos mostrando en nuestras páginas web esta información. Sin embargo, hemos observado en nuestros países que el uso de esa información es bajo y desconocido por parte de la ciudad. Pero si pensamos en una transparencia proactiva donde quien diseñe los contenidos es precisamente el ciudadano, ¿cierto? Podríamos facilitar el uso de esta información y otorgarle un valor social a esta información. Aquí hay una metodología de cómo trabajar esto, pero en el fondo lo fundamental acá es el codiseño de los contenidos con la ciudadanía, fundamental. Otro es avanzar en materia de gestión documental, ¿cierto? La causal de que no encuentro la información, de que extravié la información, de que destruí la información, no es una causal que esté en nuestras legislaciones para no entregar la información frente a demanda ciudadana. Eso obliga inmediatamente a mejorar los estándares en materia de gestión documental. Acá, la red de transparencia y acceso a la información pública, el proyecto en el cual me tocó participar y dirigir también, en su momento, desarrollamos un modelo de gestión documental y ustedes pueden consultarlo en este sitio web donde se entregan guías técnicas, guías prácticas de cómo incrementar los estándares en materia de gestión documental. Y lo mismo ocurre a nivel de los gobiernos locales, a nivel de la red de transparencia y acceso a la información pública, red que integran todos los órganos garantes de la región, ¿ya? Desarrollaron también un modelo regional de transparencia especialmente concebido para el sector municipal. Por lo tanto, es flexible de acuerdo a las distintas capacidades y realidades del mundo local. Y obviamente el fenómeno de la cuarta revolución, de la transformación digital y la cuarta revolución industrial. Cómo esta política pública aborda el fenómeno, por ejemplo, de las fake news. También es un tema importante. Cómo los organismos públicos abordan el tema de la transparencia algorítmica. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo de distintas formas los órganos garantes han estado abordando de alguna forma estos grandes desafíos. Con esto, ahí están las reflexiones finales. El gran desafío es no caer en la irrelevancia de esta política pública. No es un mero check, tengo ley, no basta con eso. Hemos visto que las brechas son enormes, por lo tanto hay que avanzar. El gran problema que yo observo es esta elitización de este derecho. Otro aspecto que es importante es armonizar la transparencia activa con datos abiertos. Y abordar el rezago que tiene el sector municipal en esta política. Betty, terminé, espero no haberme excedido más de la cuenta, siempre estuve con esa inquietud, si estaba muy sobrepasado en los tiempos.
Eduardo, muchísimas gracias, ¿no? A la final tenías que abordar varios de estos dos temas que Sí, están súper sí. importantes, Bueno, entonces se entiende que era importante compartir esta información y nos has dado un contexto bastante claro, así que muchísimas gracias. Eh, lo que vamos a hacer es voy a darle la palabra ahora a Ramón y al final, más bien para que se consoliden las preguntas, pueden ustedes dos responder a si es que hubiese alguna pregunta o alguna cuestión de los alumnos que quieran compartir con ustedes. perfecto. Entonces, bueno, teníamos planeado a Iris, no la veo todavía que se haya conectado, me parece un poquito raro que no esté presente, pero vamos a darle el paso a Ramón. Para esto voy a presentar a Ramón, él es consultor en políticas tecnológicas y comunicación institucional, especializado en gestión del cambio y tecnopolítica. También ha sido experto en varios organismos internacionales, incluido el PNUD, la CEPAL, el CLAR y asesor de varios proyectos en distintos países de Latinoamérica. Tiene como una vasta experiencia en estrategia de comunicación institucional e innovación y además también ha participado en numerosos cursos en varios países, también de la región, y su blog personal fue reconocido como el mejor blog político del año en el 2018. Aquí en el chat les voy a poner el blog de Ramón, en caso que gusten revisarlo. Y pues nuevamente, gracias Ramón por acompañarnos también el día de hoy y pues el tiempo es tuyo, puedes seguir con tu presentación. Adelante. Muchas gracias, Betty. Bueno, un placer, como siempre, colaborar con la OEA y con esta experiencia de Escuela de Gobierno en torno al gobierno abierto, el gobierno digital. Y bueno, qué decir de mi compañero Eduardo, al que tanto admiro y que nos ha dejado tan claro toda su materia, ¿no? Yo había preparado más material, luego entendí que eran 15-20 minutos, hice un resumen y entonces voy a empezar con el resumen, lo voy a hacer un poquito rápido, al estilo, digamos, andaluz. Es decir, me voy a comer la mitad de las palabras. En el caso de que algo no se entienda, pues me paran. Además, lo que hice fue agarrar todas las preguntas que hubo en el foro y le di una respuesta a cada una de ellas y lo tengo en un documento para compartirlo con los alumnos. Entonces, en verdad, esto no es una presentación como tal, es un copia y pega entendiendo que lo adapto a las necesidades de los alumnos, a las preguntas que ellos tenían y, por supuesto, estoy abierto a cualquiera. Como además es un copia y pega, si alguien se anota mi canal de WhatsApp o de Telegram, pues me lo pide y se lo mando completo. No solo este extracto, sino el completo. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de lo que es comunicación de gobierno, comunicación institucional y sobre todo cómo ser más efectivos a la hora de que las propuestas, servicios de las administraciones públicas lleguen a la ciudadanía. Porque hemos escuchado a Eduardo, que como siempre es un privilegio, hablarnos de una primera parte que era todo tiene que ver con tecnología y luego una segunda parte que más a lo que es la legislación. Al final, lo que tenemos que tener claro todas y todos son pilares básicos, pero los gobiernos abiertos tratan de personas. Porque muchas veces asociamos gobierno abierto a gobierno digital, a gobierno electrónico y nos quedamos en la parte tecnológica, en el fierro. Y el fierro, sin que haya una persona detrás, no sirve absolutamente para nada. ¿Ok? Y llegamos a esta viñeta que me gusta de Mafalda, ¿verdad? Ahora que tenemos compañeros en el curso de Argentina, aunque también de Colombia, México, Guatemala, Cuba o otros países, Nicaragua también. Y todas las instituciones públicas, cuando tú les preguntas, dicen que su misión es ofrecer servicios. Ofrecer servicios y hacer posible de la máxima calidad y al mayor número de ciudadanos y ciudadanas. Y nos encontramos, pues esta es una captura de los servicios que ofrece una sola comunidad, una sola provincia de mi país. Un montón de servicios, un montón de inversión pública que luego no es usado. Si le pregunta a la ciudadanía, esto es un reporte del Observatorio Nacional de Tecnología de la Sociedad de Información de España, dice el 91,5% de los ciudadanos que es básico que los ciudadanos y las ciudadanas participen. Es más, si tuviéramos tiempo, haría una serie de ejercicios y preguntas y todo diría lo mismo. Lo que además sorprende es que el 60% dice que no existen suficientes canales de participación, que es algo que contradice a los gobiernos, a las administraciones públicas, que tienen un montón de plataformas de participación ciudadana y pareciera que la ciudadanía no quiere colaborar.
Esto es parte del divorcio e incluso lo que también trasladaba Eduardo, ¿no? El tema de la elitización de los derechos, de las leyes, del conocimiento, que son unos pocos. Quiero recordar, contaba en otros cursos, como al final son 5, 6, 15 abogados, 15 representantes de administraciones u organizaciones los que hacen consultas en los portales de transparencia y que al final el común de los mortales pues, no usa estos servicios. Todo esto es parte del problema de ese divorcio entre las administraciones públicas y la ciudadanía, los políticos y la ciudadanía, y también de la ley de la fractura tecnológica, que siempre los cambios se producen de forma más intensa en el aspecto tecnológico que en el político y mucho menos en el de los que al final son las personas en su conjunto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los servicios que desplegamos en las diferentes administraciones públicas, y eso es parte de las preguntas que había, ¿verdad?, pues lleguen a la ciudadanía y las usen? Hay muchas plataformas, muchos portales que invierten más dinero en técnicas de divulgación, alfabetización digital, que en sí en el desarrollo de la plataforma. Es más, ahora que tenía el privilegio de que que Betty hablara un poco de donde he trabajado, en muchos de los países en los que he trabajado, de la mano de algunos organismos internacionales o incluso directamente porque me contrató el gobierno, tengo que trabajar más en cómo hacer que las plataformas de participación ciudadana la use la ciudadanía que en cualquier otro aspecto de las estrategias de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes básicos? Desde luego, empezaría por el final. La mejor administración es aquella que no hace falta acudir a ella. ¿Por qué? Porque se adelanta, tiene capacidad de proactividad, es capaz de saber cuáles son los problemas de la ciudadanía y por lo tanto ofrece servicios y respuestas a esas necesidades sin necesidad de que el ciudadano se desplace a la administración, de que el ciudadano use cualquier canal para denunciar, porque es capaz de adelantarse a esas necesidades. Pero como eso no es la realidad, eso es una utopía, los problemas que estamos describiendo se solucionan con escucha activa, una escucha activa real y no una de cara a la galería, interacción, compromiso, congruencia. Decía Betty, y le agradezco que publicaba mi blog. Yo en mi blog escribo mucho sobre gobierno abierto, incluso cuento todas las experiencias que he tenido con los cursos de la OEA y antes de la CEPAL. Y sobre todo siempre intento compartir algunos tips sobre, por ejemplo, cómo comunicar. Hay un post que hablo, por ejemplo, de los 7 tips para comunicar como Jacinda Ardern, ¿no? Que Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, es como un poco el referente de la comunicación. Y es referente de la comunicación porque es empática, habla directo a cámara, sin florituras directas, pero es capaz de empatizar con el humor social de su gente, de su ciudadanía. Esto es parte de ese compromiso, es parte de esa interacción sincera, de esa valentía. La ciudadanía no está en las redes sociales para ver que los políticos hacen una y otra vez cortes de banda, inauguraciones o las típicas discusiones de y tú más, tú eres un corrupto y tú más, tú robas y tú más. La gente está para saber los compromisos, para saber cuáles son los posicionamientos políticos que tienen esos, valga la redundancia, políticos. Por lo tanto, necesitamos valentía, pero necesitamos sobre todo congruencia. Además, para buscar las soluciones, creo que los puntos lo intentaba y creo que lo deja claro, pero bueno, la innovación no tiene nada que ver con dinero, ni con tecnología, es cuestión de personas. Y para las personas, lo mejor es desarrollar estrategias de inteligencia colectiva, de innovación social colaborativa, como hablábamos también lo apunto. ¿Qué significa esto? Que somos los ciudadanos y ciudadanas aquellos que, voy a admitir que está entrando en hispano, aquellos que realmente conocen sus problemas y por lo tanto son los ciudadanos y ciudadanas los que tienen que trabajar en búsqueda de esa solución. Para ello, la administración pública asume un rol de mero facilitador de los espacios para trabajar de forma colaborativa o colectiva y después un espacio de ejecución o supervisión de la solución que buscan los diferentes ciudadanos o actores. Al final el reto es comunicar de forma directa. Y lo que ocurre en la mayoría de las administraciones públicas con las que trabajo es cuando empezamos a preguntar, el mensaje no está llegando, los ciudadanos y ciudadanas no están siendo voceros, prescriptores, porque no hay nada que sea más potente a la hora de comunicar que sea alguien en el que yo confío, el que me hable de un servicio. Si la administración pública tiene que estar defendiéndose o favoreciéndose sus servicios y los ciudadanos no creen en ello, es muy difícil que los ciudadanos usen esos servicios. Sin embargo,
Si un vecino, un familiar, te dice, oye, para hacer este trámite no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo. Solo entra en esta página web, dale a este botón y automáticamente vas a tener el trámite hecho. O si necesitas algo, escribe aquí que te lo responden inmediatamente, porque tal administración, tal político te da la respuesta. Y esto es parte de la solución. Al final, lo que hablamos son de estrategias de gobierno, tu ciudadanía, en el que, mediante la innovación social colaborativa, el protagonismo ciudadano, las diferentes estrategias de escucha e implicación. Si yo me implico en buscar la solución, voy a defenderlo. Si el desarrollo viene por parte de los políticos para ellos, yo no solo no voy a defender, sino que no va a perdurar dentro del tiempo. Por lo tanto, los 5 pilares de la comunicación, gobierno, ciudadanía, el protagonismo ciudadano, sí, que los ciudadanos se sientan orgullosos y parte de la solución, que haya una vigilancia tecnológica, es decir, una escucha, un social listening constantemente, identificando cuáles son las causas y cuáles pueden ser las crisis. Ahora hablaremos también de crisis, que es una de las preguntas que tenía, si no recuerdo mal, Fernando, para Fernando Puerto de Ecuador. Vigilancia tecnológica, design thinking, colaboración horizontal para buscar soluciones a los problemas de un sector, innovación social colaborativa, diferentes acciones que buscan, mediante la participación ciudadana, resultados sociales y políticos significativos, y después de ello, una metodología básica que creo que va a dar respuesta a las 3 preguntas que me hacían los diferentes compañeros. Una de ellas, si el reemplazo de los nuevos medios de comunicación, que ya hoy en día, cuidado, no son tan nuevos, porque el WhatsApp es una herramienta que todas y todos usamos constantemente. Es más, el WhatsApp es lo último que miramos antes de acostarnos y lo primero que encendemos nada más que abrir los ojos. ¿Es nuevo medio de comunicación WhatsApp o es tradicional ya? Y los nuevos medios de comunicación no van a sustituir a los viejos o tradicionales. Vienen a complementarlos. Es más, hay diferentes segmentos, nichos de población en el que los medios de comunicación tradicionales van a perdurar, la radio, la televisión, y habrá segmentos como los más jóvenes, las nuevas generaciones, en el que ya, por ejemplo, no ven televisión, todo es a la carta. O incluso los adultos mayores, que son los mayores consumidores de Facebook. Es decir, la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado junto al avance de las tecnologías. Y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que nuestra forma de relacionarnos es distinta. Pero retomando la respuesta a algunas de las preguntas de los compañeros y compañeras, para mí esta es la solución. Es escucha ciudadana con diferentes herramientas, incluso habilitando foros públicos donde los ciudadanos puedan expresarse, o incluso como en algunos gobiernos, una mesa del político y su equipo un día a la semana, un día al mes, escuchando a la ciudadanía, identificar causas, con eso definimos una estrategia que se va a basar en las soluciones de gobierno a tu ciudadanía, o sea, que habilitar espacios para que los ciudadanos y ciudadanas trabajen de forma colaborativa, buscar soluciones a sus problemas, protagonismo, es decir, empoderamiento, que sean los ciudadanos los que sientan orgullosos de esa solución, y el activismo, identificación de causas, porque no hay nada que nos mueva más como las causas. Con respecto a esos 3, generamos comunidades en torno a personas que tienen preocupaciones sobre vialidad, bicicleta, peatones, sobre medio ambiente, sobre construcciones ilegales, sobre calidad de vida, sobre salud. Con eso, y mediante diferentes plataformas que existen, podemos calibrar y estar todo el tiempo midiendo qué está ocurriendo. Al fin y al cabo, hemos pasado a la democracia tradicional, jerarquía, consignas, propaganda, sedes, a la democracia digital, en la que son las ideas las que se comparten y nos mueven. Hay algo que yo siempre digo. La emoción, que es algo que está muy presente en las redes sociales, algunas veces para bien y otras para mal, es la que nos hace movernos. Y luego usamos la razón para justificar por qué nos movemos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de cuando comuniquemos, no puede ser una comunicación estéril. Es lo que pasa en muchas organizaciones públicas, que por errores y o por miedo a errar, están todo el día comunicando efemérides. Feliz día de la bicicleta, feliz día del niño, feliz día del maestro, feliz día del bombero, feliz día del carpintero, feliz día de no sé cuánto, saludamos a las enfermeras, a los doctores, y de ahí nos sale. Eso es una comunicación fría, no es emocional.
Por lo tanto, no va a hacer que la gente se involucre, ¿no? Y bueno, qué decir, ¿no? Transparencia, uno de los pilares básicos de los gobiernos abiertos. Pero ojo, transparencia como rendición de cuentas. Transparencia como la mejor herramienta para todas y todos los funcionarios públicos que hacen su labor y que no tienen que tener miedo a transparentar su día a día, ¿no? Y bueno, por último, yo estoy ajustando lo máximo posible esos 20 minutos. Quería dar respuesta al compañero que preguntaba sobre crisis. Porque al final, las crisis nos van a venir siempre. Y por lo tanto, una de las cosas que más hacemos siempre en comunicación de gobierno es practicar crisis. Porque al final, cuando nos llega una crisis, bueno, el ser humano siempre tiene 3 formas de comportarse. Y lo mismo pasa a los equipos. Las 3: fly, si llega un problema, esto no va conmigo, me vado, me voy. Fighter, lo combato. O frozen, me quedo congelado y no actúo. Y lo que nos dice la experiencia es que cuando conocemos y hacemos metódico la respuesta, podemos atender una crisis de las formas más eficientes ante el reto que supone una crisis que es algo puntual, ¿no? Y puede derivar de un conflicto. Para ello, bueno, nosotros usamos varios métodos. El primero es la abstracción. Muchas veces decimos, por lo menos en mi país, que consejos vendo, pero para mí no tengo, ¿no? Muchas veces es muy fácil dar consejo a un amigo o una amiga, pero no eres capaz de aplicártelo a ti. Una de las estrategias para afrontar ese tipo de bloqueos, de esas jefes, es como abstraerte y decir, bueno, si yo tuviera el problema que tengo yo ahora mismo, ¿qué me diría a mí mismo para solucionar eso? Y a partir de ahí, bueno, pues se desactiva el frozen o el fly. No es fácil, se practica. El siguiente es entrenamiento. El método más empírico es, si constantemente estamos en los diferentes talleres que impartimos, si se cae un elefante en un avión, ¿qué ocurriría? ¿Cómo lo haríamos? Vamos alguna vez al supuesto, pero también es verdad que me ha pasado mucho decir, va a pasar esta crisis, no lo entrenamos y luego ocurre. Al final, las crisis son inevitables. Lo que podemos intentar es controlar el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, como digo, las crisis en las administraciones públicas suelen ser normalmente en el status quo de democracia, diferentes grupos sociales que reivindican acciones que los actores políticos, si lo ocultan, se pasa el escándalo, si lo confrontan, bueno, pues si se llega a un consenso, desaparece esa crisis. Si hay posturas contrapuestas, vamos a llegar a la divergencia, un choque con la oposición, de la oposición al conflicto, y de ahí derivamos la crisis. ¿Cómo vamos a atender la crisis? Bueno, pues lo primero, un cuarto de crisis es un grupo multidisciplinario que se convoca cuando hay un evento, un hecho inmanejable, caótico. Por lo tanto, se trata de comunicación de riesgo y por lo tanto tiene que ser algo muy rápido, que además tiene que tener una serie de características. Atiende al caos de manera inmediata, detiene, controla y supera la crisis, reglas claras de conducción y decisión, unitemática, es solo para esa crisis, con integrantes especializados, un grupo reducido que se solidariza. De todos modos, yo siempre lo digo, que cuando hay una crisis, siempre es lo mismo. Pase lo que pase, sea una crisis de algo, de algún evento de fuerza natural o un escándalo político. Siempre, siempre, siempre lo primero es atender a las víctimas, contener, comunicar de forma rápida pero fehaciente, o sea, si no vale eso, decir rápidamente esto es mentira o acelerarse a dar respuestas sin ningún ton ni son, se define un vocero, ese vocero intenta comunicar lo antes posible de forma rápida, pero con información veraz. Y por último, y no menos importante, tenemos que intentar regresar al status quo previo a la crisis. Atender a las víctimas, en el caso de que se pueda restablecer su situación, se restablece. Bueno, si hay muertes, evidentemente no hay restablecimiento. Y por último, siempre, 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 además de ese control del daño, medir. Eso es parte de la comunicación de crisis. Bueno, un escándalo, como decía, es algo en el que algo que era oculto, que no conocía la mayoría de la sociedad, en el momento que se hace público y normalmente además se vuelve escándalo de segundo nivel o segundo orden, porque el político, la administración pública sale a negarlo, hay información todavía más potente que le dice al político o a la administración y se vuelve de segundo orden, ¿no? Es una transgresión que es ocultada, hay una revelación pública, hay alegaciones negando eso, se vuelve a demostrar que es cierto y hay una segunda transgresión. Bueno, como les decía, no sé si fueron 15, ahora lo que voy a pasar son a las preguntas que me hacían concretas, si le parece bien, Betty. Y el material lo dejo a vuestra disposición, ¿ok? Bueno, pues las preguntas voy un segundín rápidamente. Viste en el espacio que tengo prisa, que dicen en mi país también.
No quiere... A ver. La primera que me decían era la de crisis. Espero haberle respondido a Fernando, si no ahora me interrumpe. ¿Ok? La siguiente era sobre el avance, también la respondía Julián de Argentina, que era sobre, o creo, que era si los canales nuevos los nuevos canales de comunicación iban a sustituir los tradicionales. Yo creo que no, que se complementan. Hay cosas que van a seguir siendo, por ejemplo, hay países como México, donde he vivido muchos años, en el que el telefoneo va a seguir funcionando, sobre todo en zonas más rurales, ¿no? Por lo tanto, sería absurdo decir que solo medio de comunicación, cuando hay comunidades que no existe conectividad. Ojo, que además es importante, las redes sociales no son de uso universal. Hay gente que no usa redes sociales por diferentes aspectos. Ahora sí, podemos usar las redes sociales para impactar en la agenda informativa de los medios de comunicación y llegar a todos. Por eso digo que ambos, los tradicionales y los digitales o nuevos, se complementan y es importante entender esa complementariedad más que esa sustitución. ¿Qué estrategia de comunicación deberían tener los países de Latinoamérica? Que lo preguntaba Kenia a Marina de Ecuador. Bueno, yo creo que al final, sí, efectivamente hay mucho conflicto, hay montañas rusas constantemente. Al final yo creo que lo básico es contemplar como algo de máximo de cualquier administración pública la comunidad. La comunidad. Es la comunidad la mejor herramienta a la hora de afrontar cualquier problema de comunicación, a la hora de que los ciudadanos y ciudadanas conozcan qué es lo que está haciendo las administraciones públicas. Y para la comunidad, diferentes herramientas de activismo. Por ejemplo, hay herramientas de activismo que estamos usando en diferentes países que mediante WhatsApp y una modificación de un chatbot tradicional somos capaces de contemplar quiénes de los diferentes directores de área, jefes de puestos o colaboradores están siendo los que comparten el mensaje que tenemos que compartir o el vídeo y así implicamos a la gente en la acción de activismo. Además, es importante tener una herramienta para la transformación positiva de conflictos de gobernanza, entendiendo como la participación ciudadana base para afrontar esas confrontaciones o conflictos que existen continuos políticos, ¿no? Por otro lado, me decía Carla de México, además del uso del lenguaje ciudadano, ¿qué más nos ayudan a los actores principales de la entidad pública? Bueno, lo primero, lo decía en los ingredientes básicos, ¿no? Congruencia, realidad, usar llamado a acción que fomente la participación, estrategias de participación, alternativas en diferentes dimensiones, difusión de mensajes, observación ciudadana de resultados, escucha ciudadana, activación ciudadana, consulta, información de transparencia constante. Cuando hablamos de transferencia, no es cómo se hace transparencia, no es como se suele hacer. Es decir, es una transparencia real, de rendición de cuentas. Por último, y espero no dejarme, no, me quedan dos. Cristian de Ecuador me preguntaba sobre si actualmente las organizaciones no acceden a los medios de comunicación tradicionales y poco le importa involucrarse en la gestión pública. Cuidado. Y lo vimos en los diferentes movimientos sociales que ha habido durante estos 10 años. A los jóvenes sí les interesa la política, les interesa mucho. Lo que a los jóvenes no les interesa es la partidocracia y las aburridas y casposas administraciones públicas, que es algo muy distinto. Los jóvenes participan de la política. Es más, en movimientos como los de la Primavera Árabe o el de mi país, el 11M, el 15M en el 2011, el Ocupa Wall Street, todos hemos visto los casos de Ocupa Wall Street, o el de la revolución de los paraguas en Hong Kong, son gente joven la que se involucra. Por lo tanto, el problema es que las administraciones públicas son muy viejas para los diferentes actores que participan dentro de los movimientos sociales juveniles. Y cuidado, porque hay referentes de la comunicación política, social, jóvenes que están todo el tiempo haciendo una nueva formación política que son los que de verdad enganchan, ¿no?, con el día a día. Y por último, Heréndira, que nos preguntaba sobre si existe un mecanismo efectivo de seguimiento de la participación y además funcionar como un espacio para la acción ciudadana. Bueno, yo había hablado un poco de eso, de cómo Guatemala, yo al principio cuando fui a trabajar, yo me trasladé a Costa Rica en el 2012 y en el 2014 me fui a vivir a México. Siempre que hablaba de los casos de la Primavera Árabe o de
el 15M o tal, me decían, no, pero eso pasa en otros países. Y yo decía, sí, sí, hombre, porque en Egipto o en Libia hay mucha mejor conectividad que en México, está claro. Y eso al final era un absurdo, pero no pasaba. Pero es que no me acuerdo muy bien qué año fue, ya la memoria ya de este viejecito y ya me falla, pero en Guatemala en el 2017-18, la población, cansada de la corrupción constante de sus gobernantes, pues fueron capaces de movilizarse, que primero la vicepresidenta entrara a la cárcel y luego el presidente. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo los jóvenes, cómo la ciudadanía y cómo las redes sociales son capaces de movilizar cuando tú tienes un mensaje y ese mensaje es compartido, la gente se puede movilizar. Yo siempre digo que las redes sociales sirven para colectivizar la indignación. Hasta hace 30 años, cuando yo me enfadaba, me enojaba, podía compartirlo con mi entorno más cercano, geográficamente hablando. Pero a partir de que surgen las diferentes plataformas, o lo que definimos como tecnopolítica, tenemos la capacidad que si tenemos un mensaje importante, ese mensaje se va a trasladar a otras muchas personas. Y si la indignación se colectiviza, hay un cambio. Eso es parte de la nueva forma de entender la sociedad. La tecnopolítica, cuidado, que no es un invento marketingiano, como alguna vez me dicen. Ya Alvin Toffler, en el año 84, hace ya casi 40 años, ¿verdad?, hablaba de la importancia de que los políticos entendieran la tecnología como algo que favorece las relaciones sociales y que eran peligrosos aquellos políticos que no tendrían de esa importancia de la tecnología en el día a día de los ciudadanos. Como antes decía, hoy no somos capaces de concebir nuestra vida sin conectividad o sin el simple WhatsApp, ¿no? Además, bueno, como yo digo, con respecto a la pregunta de Andy, la verdad, no existe un mecanismo específico, pero sin embargo sí existen diferentes plataformas, diferentes herramientas para hacer el seguimiento y gestión del acuerdo y proceso de la acción de co-gobierno. Para mí, y ustedes todos son expertos en gobierno abierto, el pilar básico del gobierno abierto dentro de los tres que siempre hablamos es colaboración. Que los ciudadanos y ciudadanas se sientan parte de ese gobierno y colaboren en ese gobierno. Si eso ocurre es porque han habido transparencia y participación. Bueno, creo que me he ajustado los 20 minutos, pero estoy a vuestra disposición para cuantas preguntas tengáis. Además, tengo yo otro documento más que os voy a compartir, porque no me acuerdo si alguien me preguntaba, pero como en todos los cursos, y me decíais que había también algunos cursos anteriores, ejemplos de buenas prácticas en redes sociales y gobierno abierto. Ahí os traigo un resumen de unas 12 páginas también, de lo que hicieron uno de los gobiernos abiertos que más referente para mí es, tal vez porque lo conozco bien, que es el del gobierno de Nariño, de la provincia de Nariño en Colombia, ¿no? Visto, a vuestra disposición. Excelente, Ramón. Muchísimas gracias por también este contexto y todos estos tips y toda esta información que nos das en materia de comunicación y estrategia. Súper relevante y bueno, y práctica, ¿no? Al final eso es a lo que vamos, a la práctica. Y bueno, en estos momentos, bueno, veo que mi colega Iris Palma finalmente se sumó. Nos alegra mucho verte aquí, Iris. No sé qué pasó, pero de todas maneras estamos un poquito contra el tiempo. Si puedes, quiero darte el espacio para que puedas dar esta presentación. Seguramente traes información relevante para el grupo. Y en todo caso, voy a presentarte muy brevemente para que tengas un espacio para tu presentación. Iris es de nacionalidad salvadoreña. Ella es economista empresarial de la Universidad Dr. José Matías Delgado, con un máster en políticas públicas, y actualmente se desempeña como directora de Next Latam, miembro de la Junta de Directores de la Asociación Salvadoreña de Industriales y directora de Global Chamber. Iris también ha participado en distintas iniciativas. Ella fue fellow de la Organización de Estados Americanos, de nuestro programa de gobierno abierto, y además ha recibido algunos reconocimientos y es investigadora país para el Barómetro Global de Datos Abiertos y para la edición latinoamericana del mismo barómetro. Así que con eso, Iris, sé que el tiempo nos tiene encima, pero te doy la palabra para que puedas
exponer tu presentación. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, Betty. Hola a todos, muy buenas tardes. Sí, lamento el atraso, pero bueno, vamos manos a la obra y vamos a hablar de datos abiertos, un tema que nos apasiona y que de hecho sea de paso para aquellos que quieran interiorizar mucho más, los esperamos con mucho gusto en nuestro curso de introducción a los datos abiertos, siempre en el campus de la OEA, porque es un tema fascinante. Y algo que venía hablando mucho en el foro que leí del curso de proyectos digitales es realmente un factor clave alrededor de qué son datos abiertos, qué no son datos abiertos y cómo los datos abiertos tienen esta frontera de acción con el acceso a información pública, con el gobierno abierto, etc. Entonces, quizás me gustaría partir por eso, más allá de conocer un concepto que lo pueden leer en la Carta Interamericana Internacional de Datos Abiertos, es el hecho de entender que datos abiertos no es sinónimo de gobierno abierto, ni es sinónimo de información pública, ni es mejor o peor que la información pública. Es una herramienta que utiliza el gobierno abierto para mejorar las condiciones de participación, rendición de cuentas y transparencia para los ciudadanos. Entonces, los datos abiertos tienen una característica muy importante y es que la información pública nos permite saber cosas. ¿Sí? Yo puedo saber cuánto gana el presidente, yo puedo saber dónde están los viajes del diputado, yo puedo saber en qué se invirtió en los fondos públicos. Con datos abiertos, además de saberlo, yo puedo hacer cosas. Es decir, puedo tomar los datos brutos y poder hacer mis interpretaciones o mis análisis si soy un periodista, si soy un estudiante, un investigador, un empresario o incluso en mi experiencia los datos abiertos tienen un gran valor para los funcionarios y para los empleados públicos porque les reduce tiempo en estar buscando información de estas instituciones, que todavía pues lamentablemente vemos que hay que hacer memorandos de entendimiento para poder obtener información de estas instituciones, pero al mismo tiempo les permite tomar más y mejores decisiones en materia de política pública. Ya la Carta Internacional de Datos Abiertos, que a mi criterio es un esfuerzo muy loable y muy base para definir qué son y qué no son los datos abiertos, nos habla de ciertos principios. ¿Qué quieren decir esos principios? Bueno, que por un lado, y quizás el mito urbano alrededor de los datos abiertos es, subo un Excel y entonces ahí está todo, ¿no? Entonces ya hice datos abiertos porque subí el Excel a mi sitio web. No, los datos abiertos tienen magia, tienen arte, tienen técnica, tienen ciencia, tienen amor. Entonces, estamos hablando de datos abiertos que son muy oportunos, que son accesibles, que son constantes y que por el otro lado pueden ser incluso muy exhaustivos y oportunos. A nivel regional hemos, bueno, y a nivel global, particularmente hemos visto muy buenas iniciativas de datos abiertos, se abre un portal y la estrategia y la hackathon, etc. Y 3 meses después, ahí muere, ¿no? Porque no hay como esa constancia de actualizar la información, de comprometer también al ecosistema a utilizar los datos. Me parece a mí que en datos abiertos se cumple aquel mito urbano que veíamos en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, en la que decíamos, los trámites en línea, por ejemplo, son una dádiva del gobierno, ¿no? El gobierno es buena onda y quiere que yo tenga servicio en línea. En datos abiertos, el gobierno es buena onda y quiere darme datos abiertos. No. En materia de datos abiertos, en materia de datos abiertos, los gobiernos cumplen un rol fundamental abrir los datos públicos. Pero realmente la magia de esto está en nosotros, en los ciudadanos, en cómo tomamos esos datos y sacamos provecho de ellos. La frase más trillada, pero realmente súper cierta alrededor de datos abiertos es que son reutilizables, que son redistribuibles y que por supuesto y por sobre todas las cosas están ahí a disposición de todos, es decir, yo no tengo que ser un full experto en tecnología para acceder a los datos abiertos. Y vamos a hablar un poquito de eso en relación a las consultas que veíamos en el foro. Ahora, esta es una slide no es de mi autoría, pero me parece sumamente genial en el sentido de que nos permite ver estas diferencias entre acceso a información pública y datos abiertos. Y quizás lo que quiero resaltar es, no son sinónimos, y por el otro lado, los países que han avanzado o han madurado mucho en la disposición de información pública, por lo general suelen ser aquellos
que despuntan mucho o que están más factibles a crear sus estrategias y sus herramientas de datos abiertos. Porque ya existe, más allá de la tecnología y los presupuestos, etcétera, lo que existe es la cultura de apertura. Y eso, mis queridos amigos, es lo más complicado que puede haber en un gobierno, es cómo le decimos a ese ministro o a ese funcionario que tiene su información súper linda, segura en su computadora, que la suba a un portal para que todo el mundo lo vea. Y vienen los temas de, pero esta información es mía, ¿no? Entonces, cuando ya han superado un poquito esta barrera de status quo, ya los datos abiertos son muchísimo más fáciles. Y hay 3 leyes que en lo personal me parece siempre muy interesante porque nos dejan ver claramente alrededor de los datos abiertos. Es uno, lo que les decía, es no cualquier Excel o CSV o PDF cargado en un sitio web es datos abiertos, ¿sí? Es decir, si no está disponible en un formato abierto y es legible por la computadora, no es un dato abierto. Es decir, yo no debería necesitar un súper conocimiento técnico o un software especializado. No. Si ustedes ven un portal de eso, huyen, eso no es datos abiertos. El dato abierto debe ser fácilmente encontrable a través de la web y por el otro lado deben existir 2 condiciones que son indispensables para que hablemos de datos abiertos. Legalmente disponible para ser descargado, redistribuible y reusado, es decir, a través de las licencias, y técnicamente posible hacerlo. Como les digo, los datos abiertos lo que menos quieren es buscar la complejidad. Si un dato abierto es complejo de acceder, estamos contra todo lo que hablamos en los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Y bueno, las características existen algunos, en la región ya tenemos muchas iniciativas de datos abiertos, es decir, no es un tema nuevo, realmente es un tema que sigue estando en la agenda, que eso es muy diferente, es decir, a pesar de que ya tenemos muchos países, muchas iniciativas, etcétera, aún tenemos la deuda pendiente, particularmente en Centroamérica, que es donde yo vivo, tenemos mucha deuda pendiente, no solo en la disposición de datos abiertos, sino también en la calidad de los datos abiertos y finalmente en cómo estimulamos que el ecosistema utilice datos abiertos. Recuerden, una cosa es abrir datos y ponerlos en un portal, lo cual es chéverísimo, digamos que es la mitad de su éxito, pero realmente el éxito está en que yo como ciudadana genere valor a través de ellos. Un caso de ejemplo puede ser, en particular me parece muy interesante lo que hace Colombia. Entonces Colombia dice, acá están todos los datos abiertos en el portal, pero habilito también espacio para que los ciudadanos cuenten las historias con datos. Oye, yo con estos datos abiertos hice una aplicación móvil que los consume y estoy vendiendo un servicio, o hice una investigación que ayudó a la municipalidad a resolver un problema, o agarré estos datos e hice un reporte periodístico que definió temas de corrupción, por ejemplo, etcétera. En esa línea, quiero hacer un poquito de highlight sobre una iniciativa de la OEA, del Departamento de Gestión Pública Efectiva, que es el Programa Interamericano de Datos Abiertos, que dicho sea de paso, uno de sus primeros elementos es la formación que damos a través del campus virtual. Y lo que hace el Programa Interamericano de Datos Abiertos, y probablemente en algunos de sus países ya lo habrán visto, tuvimos algunas ediciones, Guatemala, por ejemplo, fue una de las más recientes, es que genera, que identifica evidencia y especialmente pone un punto de alarma sobre que en la región hay diferencias en la velocidad de las agendas digitales de datos abiertos y particularmente en los países, ¿sí? Hay países, por ejemplo el mío, en este caso no tenemos un portal nacional de datos abiertos, pero sí tenemos portales temáticos de datos abiertos. Tenemos portales de ciertos ministerios o ciertas instituciones que están en esa línea. Son velocidades totalmente distintas, datos que solo son consumidos por periodistas, pero que los investigadores, los empresarios, incluso los mismos funcionarios de gobierno desconocen. Y habla precisamente este programa sobre que debe existir un impulso de cultura de datos abiertos y esto debe ser holístico, es decir, en datos abiertos, quizás muy a diferencia del acceso a la información pública, el trabajo de la comunidad en la misma sintonía es indispensable. Y esto me lleva a conversarles sobre algunas de las consultas que vimos en el foro de precisamente del curso. Y yo la resumí en estas cosas porque debo de darles una respuesta
así muy light, o perdón, muy amplia, lo que me gustaría es dejarles más un mensaje definido. Alguien nos preguntaba, hey, la cultura de datos abiertos y todo, pase. Es decir, no va a suceder nada en datos abiertos, aunque usted tenga toda la tecnología, todo el presupuesto, aunque el mismo presidente esté dispuesto a abrir los datos de su salario, no va a suceder nada si no existe cultura. Y la cultura son herramientas no solo para acceder, sino para reutilizar los datos abiertos. Es tener claro que la cadena de valor para producir estos datos abiertos al interno de la institución pública está definida y está superados aquellos aspectos que la pueden hacer más compleja. Y existen reglas del juego establecidas que por lo general una muy buena base es la elección de las licencias con las que los datos abiertos se habilitan. Los datos abiertos, a mí me gusta verlos como una evolución del acceso a información pública, sin decir que la información pública siempre tiene que estar ahí, por supuesto, y es un grado superior, un grado más intenso en la forma en que los ciudadanos accedemos a la información pública, porque la evolución es la clave. Entonces, no es un tema de, oye, voy a terminar la tarea de acceso a información pública y luego entro a datos abiertos. O, mire, ya como abrí todos los datos, entonces ya no doy acceso a información pública y quito las solicitudes de acceso. No, son cosas complementarias y son cosas básicas para este nuevo formato de gobierno abierto. En tercer lugar, hablábamos en el foro, estaba escuchando sobre el ecosistema, es decir, ¿cómo hago que los ciudadanos se mantengan? Y eso tiene que ver con la demanda, ¿no? Yo creo que los datos abiertos es un tema de mucha inversión y de ponerle, perdón, un pensamiento de inversión. A ver, lo primero, y lo podemos, de hecho en el curso de introducción a datos abiertos lo ampliamos mucho más, es quién va a consumir los datos. Es decir, quién es mi público. ¿Es un periodista que sabe mucho de tecnología? ¿Es un periodista que no sabe mucho de tecnología? ¿Es un periodista que quiere la información así? Etcétera. Es entender quién es mi cliente, ¿no? ¿Quién va a consumir esos datos abiertos? Y por sobre todas las cosas, ¿cuáles son sus intereses? No es que, yo voy a abrir los datos de los sueldos del presidente. A nadie le interesan los datos del presidente, nadie va a consumir esos datos abiertos, pero probablemente es mucho más útil abrir los datos de la inflación de los últimos 50 años, ¿no? Porque puede traer inversión, porque puede traer mejores decisiones económicas, etcétera. Conocer, identificar y entender que los datos abiertos no son para mí como funcionario público en primer lugar, sino que son para este público, eso es un dolor de cabeza, pero una vez se supera, junto a metodologías que como les digo, lo vemos en el curso, es realmente determinante y pueden medir mucho el éxito de un portal de datos abiertos. Y lo más importante es mantenerlo simple. Lo perfecto es enemigo de lo hecho. En datos abiertos no queremos que abramos todos los datos. No, abramos los que son prioritarios, lo que la población nos está demandando. ¿Cuál es la información pública que más está siendo demandada? Todos los días un ciudadano me pide la tasa de inflación de los últimos 50 años. Oye, abramos ese dato, pongámoslo disponible en los formatos. Hagamos que los ciudadanos sean parte de este proceso. Como les digo, el caso colombiano es muy interesante en ese sentido. República Dominicana también tiene un modelo muy similar. Es no solo como funcionarios y empleados le demos datos abiertos y creemos el portal y súper chévere. Hagamos que los ciudadanos nos devuelvan los productos de su investigación, los productos de sus análisis. Abramos espacios para que los ciudadanos también me digan dónde está mi error, ¿no? Oye, yo te pedí esta información pública hace un mes y me dijiste que el dato era este y lo que has publicado es esto. Esos niveles de madurez de participación, es decir, en que el ciudadano se tome la molestia de revisar y de participar diciéndolo sin el ánimo de criticar ni nada, sino de forma constructiva, y que el funcionario público reciba esto y haga algo con eso, es decir, revise y diga, oye, sí, es cierto, oye, no, tú te has equivocado, eso eran otros. Esa es una muestra clara de gobierno abierto, porque al final de todo somos personas, ¿sí? Entonces, involucrar a los ciudadanos en ese nivel es crítico y les digo, sí, a quienes me escribieron en el foro de ¿cómo involucramos a los ciudadanos? Lo mejor posible, desde el diseño de la estrategia de datos abiertos hasta la publicación de ello. Y finalmente hay un tema también que es muy crítico, lo veía en el foro, es datos personales y datos abiertos. No son lo mismo, ¿sí? Es decir, no porque hablemos de datos abiertos quiere decir que voy a publicar la dirección de todos los funcionarios públicos y cuánto ganan y el día de bautizo. No, datos personales es una cosa
En muchos países en la región ya tienen sus leyes de datos personales, ya sabemos qué datos pueden ser públicos y bajo qué condiciones y bajo qué formatos, etc. Países, vuelvo al mío, que no tenemos leyes de datos personales, por ejemplo, todavía estamos como en esa línea ambigua sobre qué puede solicitarse o qué no puede solicitarse. Mi mejor respuesta a esta inquietud es revisemos los leyes de datos abiertos en relación a las leyes, ¿sí? Lo que no está normado no se puede hacer. Y bueno, finalmente yo solo quería compartirles algunos recursos puntuales. El impacto de datos abiertos, Banco Mundial tiene información muy interesante. Sin embargo, particularmente quiero invitarlos a que revisen estos recursos que son muy importantes. Por un lado, el Barómetro Global de Datos Abiertos. Acabamos de lanzar la última versión en mayo 11, se lanzó la versión global de datos abiertos del barómetro, donde van a ver no solo las puntuaciones por países, sino los temas críticos, donde los gobiernos deberían al menos lo más mínimo de apertura y pueden hacer comparaciones entre países. También hicimos la investigación específica para la región latinoamericana y para el Caribe, que también está disponible con el Open Data Barometer. Por supuesto, la guía de implementación del PIDA. Si usted es un funcionario público, un empleado público, si usted quiere aportar desde su ONG para que el gobierno mejore sus condiciones de gobierno abierto y de datos abiertos, la guía es elemental porque nos permite literalmente tener una guía no solo sobre cómo comprender los datos abiertos, sino también cómo llevar de la mano a todos los actores del ecosistema y hacer de esto algo sostenible. Y finalmente, pues, el recurso de rigor y base para hablar de datos abiertos, que es el Open Data Chapter, que es donde pueden encontrar la Carta Internacional de Datos Abiertos, que es una manifestación global de todos los países, no solo gobiernos, sino también sociedad civil, sobre qué vamos a llamar datos abiertos y el futuro de ellos. Creo que cumplí con mi meta, y si me pasé algo, lo siento. Listo. Listo, Betty. Muchísimas gracias, Iris. No, lo hiciste súper bien, súper concreto y al punto. A la final también ustedes, su labor ha sido ir respondiendo a las preguntas comunes y frecuentes, tanto Eduardo, Ramón, Iris, perfecto. Yo lo único pienso que aprovechando que los tengo a ustedes tres, si alguno de los alumnos, aprovechando la presencia de los expertos, desea hacer alguna pregunta, queda algún tema por responder, creo que este es el momento ideal, aprovechando la presencia de ellos, a pesar de que de mi parte quedó súper claro, pero son ellos, estas presentaciones son para ellos, así que dejo también abierta la oportunidad si alguien desea preguntar. ¿Algún tema? Si se animan, aprovechen este espacio adicional. A ver, ahí tenemos una manita levantada, es María Fernanda. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias. Mi pregunta sería particularmente para Iris con relación al tema de datos abiertos. Nosotros en el Congreso del Estado de Guanajuato tenemos un portal de datos abiertos que tiene 34 conjuntos de datos, pero sí están muy técnicos, ¿no? Bueno, en este formato JSON, CSV. ¿Cómo le hacemos, número uno, para definir qué conjunto de datos serían los ideales de estar publicando en favor de la ciudadanía? ¿Y cómo rompemos esta barrera? Porque cuando dijiste, si ven un portal muy técnico y especializado, corran, huyan. estabas hablando de nuestro portal. Sí, justo, yo siento que estamos hablando del nuestro y estoy como un poco pensando cómo buscar esta reestructura, cuáles serían como las 3 o 5 características ideales que debiéramos estar enfocándonos como instituciones públicas para hacerlo más atractivo y sencillo para la sociedad. Tal vez ya lo dijiste, pero no lo atrapé. No te preocupes. Mira, como ya tienes una iniciativa, lo cual es genial, ya está creando una cultura. Es decir, ya hablar de datos abiertos en institución, ya lo superaste. Y déjame decirte, solo eso ya es fantástico, ¿sí? Así que felicidades por eso, porque realmente no es común ver a gobiernos locales en este tema. Así que felicidades. Número uno, revisa todas las solicitudes de acceso a información pública que más les hacen, las más comunes, el top 5 de que tenés ese ciudadano que todas las semanas está haciendo la misma, todos los meses.
o que son parecidas, ¿no? Si es información no oficiosa, no reservada, abre esa primordialmente e informa a tus ciudadanos que te están pidiendo, oye, ya no tienes que hacerme una solicitud o mandarme un correo, yo ya te lo puse y me comprometo a estártelo actualizando cada mes o lo que sea. Eso es algo sencillo porque ya es información que tú tienes y que ya tienes preparada para ponerla pública. Entonces, eso es un buen paso y ya tienes el cliente para esa información. Algo que hicimos nosotros en el caso de El Salvador, cuando diseñamos algunos portales, es que hicimos focus groups, ¿sabes? Entonces juntamos a estos 3, 4 periodistas, a estos de UNG, a estos catedráticos de las universidades, a estos investigadores, etcétera, y los hicimos probar nuestros portales de datos abiertos. Accede en tiempo real, quiero ver cómo descargas la información, cómo encuentras la información. Y entonces dijeron, oye, este buscador no funciona porque yo realmente no busco la información como la matriz de riesgo de, no, yo lo que busco es contaminación. Ah, ok, entonces esos filtrados son muy importantes. Tercero, una súper buena campaña de comunicación, es decir, haz que la gente vea cómo se usan los datos y para eso puedes utilizar herramientas de visualización. Sean ustedes los primeros en usar sus datos. Oye, voy a usar los datos del crecimiento poblacional del Estado, entonces voy a hacer una visualización donde se vea cómo un niño va creciendo, ¿no? En los últimos 50 años. Y me hace clic. Dale el chance. Algo que hicimos nosotros con Datos El Salvador, que fue una iniciativa privada, es que nos fuimos con los estudiantes de las universidades, con los que están en la tesis, que son los que sufren por datos, y todos lo sufrimos, porque al menos yo soy economista y me hace repasar todos los datos del PIB de 50 años, fue todo un caos. Y les dijimos, yo te voy a poner todos esos datos, pero dóname los datos que tú ya investigaste, que tú ya fuiste a recoger al Banco Central, que tú ya fuiste a recoger estas instituciones, hiciste tu tesis muy linda, pero tienes todos esos Excel hermosos, dónalo y ábrelo conmigo. Y yo te voy a dar autoría ahí. Entonces te voy a dar un diplomita, así como que, hey, chévere, gracias, ¿no? Por apoyarme. Involucras a la ciudadanía. Y finalmente, algo que siempre funciona es no solo abre datos, es deja el espacio en tu portal para que la gente pueda decir, oye, yo lo que necesito son estos datos, ¿sí? Vota. ¿Cuáles son los mejores datos? Iris dice que lo que necesita es la población, Ramón dice que lo que necesita es el clima, Betty lo que dice es esto. Y que yo pueda votar, ¿no? Y es una campaña en Facebook. ¿Cuáles son los próximos datos a abrir? Hazlo abierto. Y sobre el tecnicismo del portal, existen muchas herramientas, Sócrates, JSON, etcétera. Hay 5 formas de abrir los datos. La más básica es CSV, es no le digas eso a tu ciudadano, a él no le interesa saber ese tecnicismo. Dile, si tú tienes un Excel o un open source, lo que sea, porque puede abrirlo, no te preocupes, descárgalo y lo abres sin punto. No le cuentes a tu ciudadano. Pero siempre mantén ese tecnicismo porque tienes expertos en tecnología que se van a sentir fascinados que tú le hables de un JSON y todo lo demás. Algo que yo recomiendo en el portal Abre. ¿Eres un ciudadano? ¿Eres un experto en tecnología? Si eres experto en tecnología, lo puedes descargar en esta forma, con los APIs y todo lo demás. Si eres un ciudadano que quiere información rápida, simplemente descárgalo, ¿no? Y ayúdale a tu ciudadano a ir. Haz videos donde la gente esté descargándolo, reutilizándolo. Y sobre todas las cosas utiliza muchas visualizaciones. La gente entra como por las imágenes más que por una plancha de datos. Y ya, ahí está, la consultoría rápido. Sí, muchas gracias. A la orden. Gracias, María Fernanda, por tu pregunta y gracias, Iris. No sé si ves algún comentario adicional, alguna pregunta de cierre o de los expertos, alguna acotación adicional en base a... ¿Estamos bien? Bueno, yo, ya que me da la oportunidad, Betty, puse en el chat los 2 archivos que había dicho que iba a compartir, el de las respuestas a las preguntas y el ejemplo de Nariño, y también puse el enlace a los artículos sobre gobierno abierto. Creo que no me funcionó el hack que hice, normalmente suelo mostrar con ejemplo lo que explico, entonces siempre digo que si la información es útil y la gente no lo usa, siempre doy el caramelito de que quiera la presentación, le pongo el canal para que se suscriban al WhatsApp y luego muestro cómo así se consiguen leads, pero ahora no consigo ningún lead, supongo que porque evidentemente estaba dando clase o dando las respuestas a Iris, pero normalmente es parte del ejemplo, es decir, lo que hago es al compartir mi canal de Telegram y WhatsApp y decirles que llevan cosas como son la presentación o datos útiles, la gente se suscribe. Ese es un ejemplo de cómo hacer que la gente participe en la elección pública. Gracias. Genial, muchísimas gracias, Ramón. Así que bueno, si no hay alguna otra pregunta, last call, como dicen. Last call. Last call.
No, bueno. Ay, Iris, ¿tú querías decir algo? Sí, solo rápidamente contestaré cada una de sus preguntas en el foro que dejaron en el proyecto. Estaba esperando que pasáramos esta sesión con algunos recursos. Y vamos, si queremos hablar de datos abiertos, los esperamos en el curso de introducción de datos abiertos, que está buenísimo. Acabamos de empezar la edición 18, así que ahí los espero muchos. Gracias, Iris. Gracias también por ese marketing que nos acabas de dar del curso, ¿no? Y esperamos que justamente al inicio de la sesión me dio mucho gusto ver a Fernando, que también está tomando otro curso, y espero que esto también sea la continuidad, porque todas estas temáticas se relacionan, están interrelacionadas por un portafolio de cursos de datos de gobierno abierto que tenemos, y también, bueno, en compras públicas, que es otro tema también importante para promover la transparencia y la prevención a la corrupción. Así que bueno, con eso yo nuevamente mi agradecimiento a los 3 expertos, Ramón, Eduardo, Iris, gracias por acompañarnos en este espacio. Además, también a todos los alumnos, veo que todos están aquí presentes desde el inicio hasta el final, así que gracias por su atención y sobre todo, bueno, si es que quedase algo que hay que darle continuidad, están en el aula, a través de su tutor, Miguel, o para canalizar con los expertos o en los foros, como mencionan, sabemos que los expertos podrán darle continuidad. Y a todos muchísimos éxitos por ya en este avance que han tenido del curso y que cierren y culminen con éxito todos sus proyectos y propuestas. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias a todos. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, Chao, Eduardo. gracias.